Chat, debo admitir que Crobat siempre ha sido un Pokémon que a mí en lo personal me gusta mucho su diseño como Pokémon. Y cuando salió estaba interesante, pero pasó sin pena ni gloria, ¿no? Salieron por ahí un par de mazos, pero no terminaba de funcionar. Se intentó jugar por ejemplo con Nihilego y Venenos, pero como no había un motor de robo más sólido en ese entonces, pues no funcionaba porque se te briqueaba. Pero todo eso ya saben que cambió con esta nueva expansión. Y el mazo de hoy les prometo que les va a gustar un montón, además que es competitivo. Así que quédate hasta el final, que el día de hoy jugaremos Crobat. La estrategia del mazo se basa en tener doble Nihilego en el campo junto a Crobat y junto con las flechas venenosas hacer muchísimo daño por los venenos para finalmente rematar con Mega Absol si hace falta. Gracias a las flechas venenosas le dificultaremos muchísimo a los oponentes jugar Chingling, por ejemplo. A pesar de que nuestras cartas tienen bajo daño, gracias a los Nihilegos, Absol puede llegar a pegar hasta 140 en un turno si te golpean con una flecha venenosa equipada. Como Crobat de fase 2 y necesitamos tenerlo pronto en el campo, llevaremos doble Copiona para tener mucho robo de cartas más las investigaciones de Professor. Una chica del centro Pokémon para curar a Mega Absol en situaciones críticas, ya que puede ser muy importante para aguantar un golpe mortal, ya que Mega Absol realmente es muy vulnerable a los snipers. Y por último Sabrina y Helio para jugadas estratégicas. Sustituciones. En este apartado les voy a mencionar algunas cartas que pueden cambiar a su gusto. Bueno, realmente son dos que también yo he probado y podrían funcionar si no te sientes cómodo con el mazo como te lo traigo. Sabrina y la chica del centro Pokémon son sustituibles si sientes que no le estás sacando mucho partido a estas cartas. Puedes meter una velocidad X que te puede salvar en muchas situaciones un inicio incómodo. También puedes meter una tarjeta roja que no llevamos para controlar la mano del oponente. Yo en mi caso decidí sacrificar estas dos cartas, velocidad X y tarjeta roja, porque siento que me aporta muchísimo valor la chica del centro Pokémon, ya que como saben Mega Absol es muy débil a los snipers y no solo nos puede salvar de eso, sino también de golpes mortales y además baitear sniper, que es mi deporte favorito, que seguramente lo van a ver en alguna partida, cómo utilizo la chica del centro Pokémon para hacer un bite a un sniper. Y en el caso de Sabrina es la que estoy en duda de si meter la velocidad X o no, porque sí que puede ayudarte muchísimo, como les digo, la velocidad X para sacarte de un inicio incómodo, por ejemplo Nihilego o Mega Absol turno 1, pero también en muchas partidas también Sabrina me ha ayudado mucho y realmente no aprovechaba tanto la velocidad X, entonces estoy en duda. Les recomiendo ustedes que lo prueben y me digan cuál de las dos decidieron. Espero que te guste el mazo del día de hoy. He decidido, gente, que les voy a traer mazos que no son tan populares. No les voy a traer los mazos más megatop, más conocidos por todos, porque no les va bien. No les va bien en views. Así que yo creo que es porque seguramente ya lo habrán visto, aunque sea una variante que no conocen, aunque le agreguen nuevas cartas que lo potencien aún más, siento que no tienen las mismas views que otros mazos que realmente son más interesantes o menos vistos, mejor dicho, ¿no? Entonces voy a tratar de traerles mazos que son top meta quizás, o que puedan jugarse en Ranked, pero no los típicos que ya conocen para que no se me aburran. Los voy a consentir. Dicho esto, ahora sí, espero que te gusten las partidas de hoy. No olvides suscribirte y darle like a este video en este instante. Comenta qué te pareció el mazo. Y ahora sí, vámonos a las partidas de hoy. Amigos, bienvenidos a las partidas de hoy. Sorry que no puse la partida desde el principio, sino que estaba acomodando el mazo. Y bueno, empezamos turno 2. Vamos contra Mega Altaria, que pues empieza muy bien con ese Chingling ahí, tocando un poco la polla. Sin embargo, si nos sale Nihilego con esta Pokéball de la muerte, podemos debilitarlo si hace falta, ¿no? Es lo bueno que tiene Zubat. Y parece que sí va a ser así. Bueno, dependiendo, ¿no? Si no sale, pues usaremos Copiona. A ver. Ah, bueno, perdón. Verdad que no podemos usar nada porque pues es el puto Chingling. Pero usaremos Copiona. A ver si lo robamos así. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer esto. No vamos a meter a Mega Absol porque ya saben que si te pega este Jirachi, luego Mega Absol queda 130 de vida, suficiente para que te debilite Mega Altaria. Por lo que por lo pronto no lo vamos a meter al campo. Fuera de aquí Chingling, perfecto. Y ahora no tiene de otra más que meter Jirachi y pokear quizás a Nihilego o algo. Pues no, mete Swablu. Me va a intentar dormir. Si robamos caramelo raro,
Ganamos la partida. Va a ser un poco complicado. Pero en caso de que nos quedemos dormidos, cargamos a Mega Absol y ya está. Sí, porque él tendría que retirar para meter a Jirachi y ya pierde la energía. O sea, le incomodo, ¿no? Ok, decide simplemente evolucionar y ya está. Ok. Ok. Vamos a robar cartitas. Si saliera aquí caramelo raro... ¡Eso! Es que esto es brutal. Ya evolucionamos. No estoy seguro si me debilita. Tengo 160 de vida. No, quedó 140. Estamos bien. Podemos cargar a Mega Absol ya. Y tenemos a la chica del centro Pokémon también. Le hacemos 90 de daño riquitos, pero ya él obviamente que no va a querer pegar. Bueno, si le sale Indeedee quizás sí se anima, pero el veneno pega muy fuerte. Si él mete Indeedee y se cura y pega, pierde. Se rinde. Bien. GG's, tenemos la primera partida. Y bueno, esto es lo bueno de Crobat, ¿no? Puede manejar muy bien los Chingling, puede manejar muy bien los Jirachis. Le va muy bien en general contra Mega Altaria. Y si tienes la fortuna de robar a Crobat rápido para evolucionar, es una bomba. Es una puta bomba. Bueno. Buen inicio de video. Vamos a darle a la siguiente partida. Tengo una racha, por cierto, con este mazo. Si estuvieron en el directo, el directo que hice el domingo, nada, tuve una racha, al principio estábamos bien, una rachita subiendo y luego se fue todo al garete, literalmente. Empecé a perder un montón en racha, nada me funcionaba, la mala suerte de la vida. Y perdí un montón de puntos, pero felizmente ya los recuperé. Por eso les decía que no es como que me importe demasiado ese tema. Porque sabía que lo iba a recuperar, ¿no? Bueno, vamos contra el señor Hydreigon. A este mazo también le podemos joder bastante, pero... Y tenemos caramelo raro. Aquí el problema va a ser que él es turno 1. Y a Hydreigon le beneficia mucho el turno 1. No tenemos tarjeta roja, por lo que si él tiene Hydreigon en la mano, perdemos la partida. Entonces me vale la pena arriesgarme. Si no me sale un básico aquí... Está usando ese montón de cosas porque tienes Hydreigon, ¿no? 100%. Si no me sale un básico acá, Nihilego. A ver, podría pegar y jugármela, pero es que no me quiero confiar, bro. No me quiero confiar porque si sí lo tiene, perdemos. Chat, ¿qué harían ustedes? ¿Me la juego a la verga o qué? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Realmente no mucho. Realmente no mucho. Hydreigon se beneficia mucho de empezar turno 1. Vamos a pegar, loco. Si lo tiene, pues ya ni modo, ¿no? Vamos a envenenar. Le pegamos 20 ahí. Por favor, no lo tengas. Por favor, brujería. Ok. Hechicería. Malévola. No tienes. Bueno, que no serviría, ¿no? Porque si lo tiene, lo usa y ya está. Parece que no lo tiene y si no lo tiene... Ahora sí tenemos una partida muy fuerte porque tengo Copiona, tengo Crobat. No. Nos ponemos muy por encima. Encima ese Deino va a morir 100%. No lo tiene, creo, ¿eh? ¿No lo tiene? Bien. Perfecto. Es que no siempre van a tener todo perfecto, ¿no, chat? También les digo. A veces sí, muchas veces sí, pero a veces no, ¿no? Tenemos a nuestro poderoso Crobat de la muerte. De hecho pierde la energía de paso con Deino. ¿Qué quiero hacer acá? Creo que prefiero usar Copiona. Porque voy a robar 3 cartas y necesito más básicos. Quiero ya conseguir a Mega Absol, el segundo Nihilego, por ejemplo. Estaría bueno. Cualquiera de los dos. El único que no me sirve es Zubat, realmente. Ahí está, Mega Absol, perfecto. Como les decía en la explicación del mazo, seguramente les dije... tenemos a la chica del centro Pokémon que podemos utilizar para baitear a los Sniper. Entonces él ahorita, ¿qué va a hacer? Va a meter a Absol, me va a querer pegar y va a decir con esto le bajo vida. Para luego meter Helio, ¿no?
Y no, me voy a curar y voy a sacar el otro punto y él va a perder la energía otra vez. Entonces, a eso me refería, o eso me refiero cuando digo baitear a los snipers. Esto siempre lo puedes hacer cómodamente si tienes a la chica del centro Pokémon. Si no, podría ser cuestionable, ¿no? Porque tienes que tener mucho cuidado. Mega Absol es muy débil a los snipers. Con un solo hit ya te dejan a rango, así que cuidadito. Efectivamente cayó en mi trampa, en mi carta de trampa, como les había mencionado hace un momentillo. Tenemos la flecha de veneno que es perfecto, esto ya es GG's, o sea, no tiene forma de ganarme, no puedo usar las copionas, no tiene energía, mi Crobat pega demasiado, ya cargué a Mega Absol, o sea, es más. Puedo pegar con Mega Absol para ver su mano, ¿no? Porque él ahorita no puede pegar. No puede pegar de ninguna forma, ni siquiera porque le salga Hydreigon. Entonces voy a aprovechar y voy a pegar con Mega Absol para ver qué tiene en la mano. A ver si descartamos alguna carta importante. Ok, tiene Hydreigon, caramelos y tal, ¿no? Ok, ya sabemos que tiene Hydreigon. Caramelo raro, tarjeta roja que no le va a servir de nada. Tiene que meter a Absol, supongo, que es el que tiene más vida. Ahorita volvemos a retirar y metemos a Crobat. Mete a Indeedee, ¿ok? Es lo mismo, es lo mismo. Crobat, dato curioso. Crobat deja a 10 de vida a Indeedee si tienes doble Nihilego. Lástima, ¿no? Porque sería guapo que se muriera, ¿no? Pero no se muere. Se rinde, ok. Es que no podía hacer nada, la baiteada ahí fue clave. Porque si yo no hubiese puesto ese Mega Absol, quizás lo hubiese usado de sacrificio. Yo creo que lo mejor ahí era usarlo de sacrificio. Y cargar a Mega Absol, por ejemplo. Pero yo creo que desde que me salió Crobat y a él no le salió Hydreigon en la primera mano, se decidió mucha partida, ¿no? Porque ya yo estaba muy por encima. Cuando evolucionas a Crobat es que tienes un power up inmenso, inmenso. Vámonos a la siguiente. Y bueno, supongo que su estrategia fue: le desgasto, ya tengo Hydreigon en la mano si me sale, pero en el caso de Hydreigon, no, sí, porque me deja justamente a cuánto. No, en el caso de Hydreigon no me mata, porque me quedo a 10 de vida. Hay que tener eso en cuenta. Pero claro, seguramente tiene otro Absol, no sé, puede ser cosas. Otra vez somos turno 2, quiero aprovechar y comentarles que este mazo se beneficia incluso más del turno 1, porque puedes empezar Zubat y luego en tu siguiente turno evolucionar Crobat. Pero no está mal. Sobre todo contra mazos de tipo agua, que me conviene un montón ser yo el turno 2 para que tenga que perder energía. Por ejemplo, aquí él tuvo mala suerte de empezar con Froakie en lugar de Suicune, por lo que si le sale Suicune, tiene que retirar a Froakie, a menos que lo evolucione, ¿no? Es la única forma que tiene para acomodarse, pero si no, pues tiene que retirar a Froakie y tal, ¿no? Bien. Robo muy buenas cartas, tenemos ya la flecha, que es muy importante, y tenemos a Crobat, que también está muy muy bien. Podemos ir pegando con Zubat. Voy a usar aquí Professor, no voy a usar Copiona todavía. Precisamente porque me conviene tener todo esto, ¿no? Y ya el siguiente turno, pues sí metemos Crobat. Este mazo lleva Venus, por lo que no creo que la quiera utilizar ahorita. O sea, sería muy random, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo. Le hacemos un poquito de daño ahí para tocar un poco la polla. Y depende, si tiene para evolucionar, lo va a poder retirar. Si no, tiene que perder esa energía. Vamos a ver. Se gasta una nácara muy importante, a mí me da igual. Muy importante esa nácara. Es lo que les digo, pierde la energía y entonces tienes ese Suicune ahí que va a recibir ahorita daño otra vez y no tiene energía. Entonces yo creo que ya hemos ganado esta partida. Ya la hemos dominado por completo y encima voy a usar Copión ahora para buscar los Nihilegos y que ese veneno empiece a doler, ¿no? Que empiece a ser tóxico de verdad. Y si conseguimos a Absol, mejor. Ahí tenemos un Nihilego. Ok, aquí vamos a conseguir a Nihilego y Absol. Aunque yo creo que igual voy full Nihilego, ¿ah? Estoy tentado. Metí ese doble Zubat de ahí. Voy a hacerlo. Porque no sabía cómo iba a ser la partida. O sea, por seguridad, porque tenía Copiona y podía reiniciar mi mano y tal. Pero lo ideal es
O sea, la mesa ideal es un Crobat, 2 Nihilegos y un Absol. Pero también puedes jugar doble Crobat, ¿ah? Cuidado. Que doble Crobat también está muy bien, siempre y cuando consigamos la evolución. Pero como tengo otra copiona, seguro que la vamos a conseguir. Tiene que volver a retirar o sacrificarlo. Y... ok, tiene Greninja en la mano. Lo bueno que ya tenemos la flecha. Por lo que... le mete capa a Greninja, ok. Si nos pega, como no hay muchos mazos realmente que lleven Guzma, te pegan y si ya se están haciendo muchísimo daño, son 60 de daño gratis ahí. Vamos a meter Copiona otra vez, gracias a Suicune. Cortesía de mi pana Suicune, a ver si conseguimos el segundo Crobat. Bueno, ahí está, solo que falta el caramelo raro. Vamos a cargar esto así. Puede meter puede meter Sabrina. No, este mazo no lleva Sabrina, lleva Helio. Podría meter Helio. Pero tendría que evolucionar en el Greninja No EX, o sea, en el Greninja Baby. Yo creo que no tiene más de otra que pegarle a Crobat. Y pues le jodo. Sobre todo porque ya me quedan 3 cartas gracias a las copionas. Y aquí voy a sacar el caramelo sí o sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué traes ahí. Greninja EX, ok. Fíjense el daño que se va a hacer por pegarme. Mira, aquí son 30. Que es una barbaridad. Aquí son 30. Y luego yo le pego 70 más otros 30. Es que es una puta fumada. Es una puta fumada. Y ya se queda prácticamente muerto, ¿no? Tenemos aquí esto. Tenemos aquí esto. Y tenemos aquí esto también. Y listo. En esta partida no necesitamos a Mega Absol. Porque pues... no hace falta. Doble Crobat también es muy poderoso. Y sobre todo como es un Suicune, gracias a su robo de carta aprovechamos muchísimo las copionas. Entonces es más fácil tenerlo en el campo evolucionado los dos Crobat. Fíjense que ya robé todas las cartas. Y por culpa de él que tuvo que retirar su Greninja, su Froakie para poner a Suicune y tal, es imposible que pueda atacar aquí él. O sea, si pega está muerto. Entonces la vamos a estar dando bailando. Y pues como ya tenemos todas las cartas en la mano, viene Helio y se acabó. O sea, es una puta locura lo que le puedes hacer a estos mazos. Pero no crean que Crobat es perfecto. Está muy bueno contra varios mazos, como Hydreigon y Suicune y Altaria. Pero hay otros mazos que te joden, ¿ok? Hay otros mazos que también te joden. Blaziken es un match complicado, por ejemplo. No se me ocurre otro ahorita, pero vamos viendo, ¿no? Magneson más o menos. No tanto, la verdad. Depende de que evoluciones a Crobat. Bueno, tenemos aquí la tercera victoria. Y vámonos a la última partida. Aunque creo que da para 2 más. Creo que da para 2 más. Vamos a ver qué tanto dura la última partida de esto. Bueno, racha de 7. Racha de 7, chat. Solo Crobat de la muerte. Lo veo bastante bien, ¿eh? Me ha gustado. Este mazo, dato curioso. Yo lo había visto, este mazo. Ya muchos de ustedes seguro ya lo habían visto. Pero no me terminaba de llamar la atención. Me empezó a llamar la atención. Fue en el directo porque los que estuvieron ahí saben que me tocó contra un vato 3 veces seguidas. Y fue contra este mazo y me ganó 2 veces. Humillada. Y la tercera le gané pero a las justas. O sea, de pura chiripa. Y entonces, bueno, probando, o les traía Duolingo, que es el búho, o les traía este y me decidí por este. Porque el Duolingo creo que todavía me falta encontrar el mejor mazo. Estoy ahí probando cositas para traérselo. Ok, empieza Chingling en la zona de la banca. Así que si conseguimos la flecha, sería muy importante. Porque chat, él ahorita va a retirar a Swablu y meter a Chingling. Entonces aunque yo tenga esto, no me va a servir. Vamos a meter Copiona. La flecha es más importante acá. Y Nihilego, claramente. Dámelo. Ahí está. Ok. De esta forma, si Chingling me pega y suelto Nihilego, voy a meter a Zubat de nuevo porque ya saben que este mazo abusa de las copionas también. Y pues, por si acaso, ¿no? Igual con un solo Nihilego en el campo también te las puedes apañar muy bien. 20 por veneno es bastante de todas maneras. Pero necesitaba esa flecha sí o sí, ¿no? Ok, otra cosa que tiene Zubat muy bueno en contra de Jirachi específicamente, que es débil a la oscuridad, por lo que la one-shoteas.
Si tienes un Nihilego en el campo. Pero ahorita lo vamos a conseguir ese Nihilego. Ok, evoluciona. Eso no me lo espera. Eso lo hizo Chat porque yo me puse la flecha. Si yo no me hubiese puesto la flecha... Y mira, ya tenemos a Crobat. Si yo no me hubiese puesto la flecha, de hecho que metía a Chingling a la zona activa 100%. Para que yo no pueda evolucionar. Entonces fíjense todo lo que ocasionamos con una decisión, ¿no? Tenemos un Nihilego, bien, perfecto. Vamos a darle energía a Nihilego porque es el que necesita 2 para atacar. Y aquí ya lo destrozamos, porque él no me puede debilitar a Crobat. Y mira todo lo que yo le hago de daño. Ya tiene que retirar. Y tenemos Helio. Se puede salvar con un... Con un Indeedee. No le sale. GG's. Tiene que retirar sí o sí. Yo me retiraría, es que ya perdí. Tengo Helio encima. Es que es increíble, cuando te sale Crobat es una fucking locura, de verdad que es muy fuerte. Hay partidas que no sale Crobat, vamos a jugar una más porque esta fue rápida. A ver si empezamos incómodos, porque también hay inicios incómodos, no es perfecto el mazo obviamente. Y para ver cómo lo manejamos, ¿no? Vamos a ver si nos toca un inicio malo. Porque no siempre vas a empezar con Crobat, ¿no? Entonces a veces hay que aguantar y tal. Lo que sí necesitas casi siempre es la flecha venenosa, que es muy importante. Fíjense todo lo que cambió esa partida con el Chingling detrás, solo por equiparte la flecha. Ya con la flecha le haces como un stop, no me vas a pegar, loco. Si me pegas, te jodes, ¿sabes? Entonces, eso es muy bueno también de este mazo. Ok, empezamos turno 1. Si fuera Zubat sería buenísimo. Pero no, empezamos Nihilego. Esto también suele ser un inicio bastante común en el mazo, turno 1 Nihilego. Y lo único que puedes hacer es hacer un poco de tiempo. Si te sale la flecha, perfecto. Se la pones. No dudes en ponérsela a Nihilego. He perdido muchas partidas por no poner la puta flecha a Nihilego. Recuerda que hay Chinglings. Entonces es muy importante que siempre tenga flecha venenosa en la zona activa. Diría yo. Voy a usar Professor porque ya tengo a Crobat en la mano. Le voy a poner la flecha sin pensarlo. Porque él ahorita puede poner Chingli y retirar a Swablu y me empieza a joder, ¿sabes? Y ese turno que ya no me deja evolucionar y está vivo Chingling, me jode. Entonces, no lo duden, loco. Si empiezan turno 1 Nihilego, ponle la flecha. Y ya la segunda flecha, sí, espérate bien a quién se la vas a poner. Si va a ser a Crobat o a Mega Absol. Ahí tienes que elegir bien, ¿no? Ya la segunda no la desperdicies. Eso es un consejo muy importante. Porque no saben la cantidad de partidas que he perdido por decir... Ya tengo casi a Crobat, mejor me espero para ponerle la flecha porque al final voy a retirar a Nihilego, ¿sabes? O sea, y no. Al final se te complica todo por esa vaina. Ok, me duerme. Nos despertamos. Tenemos caramelo raro. Vamos a usar Copiona, ¿no? Creo que le voy a poner mi flecha a Crobat y retiramos a Nihilego, así lo salvamos y vamos viendo, ¿no? Podemos hacer mucho daño con Crobat. Si sacamos un segundo Crobat sería bueno, ahí tenemos otro, pero no va a salir, ¿no? Sí, creo que vamos a hacer eso. Porque no es el mejor inicio que hemos tenido, ¿no? Nihilego es un inicio bastante lento que te pueden abusar. Vamos a ver si lo logramos remontar, ¿no? Él tendría que tener full básicos para pegar más. Solamente pega 70 de momento. Bueno, ahí ya los va a tener. Se va a envenenar. Este Crobat va a morir. Así que vamos viendo qué sacamos, ¿no? Vamos viendo qué sacamos. Ok. Un Zubat de acá, Crobat, estaría guapo. Uy, no salió Zubat. Bueno, creo que hemos perdido esta. Esta sí la vamos a perder 100%. Si hubiese salido Zubat hubiese estado increíble. Porque ya teníamos todo. Pero ya no me da tiempo, ¿no? Otra cosa que podría hacer es tanquear con Mega Absol. Pero como ya gasté la flecha por miedo al Chingling, pues ya no me renta, ¿no? Sí, esta la vamos a perder.
Bueno, como ven, no siempre vas a empezar perfecto. Nihilego turno 1 sí es un poco mamón, pero va a depender de la partida. Ahí me podría haber ahorrado la flecha igual y hacer otras cosas. Pero no sé, le tengo mucho respeto a los Chinglin, la verdad. He perdido muchas partidas, como les digo, por no poner la flecha. ¿Qué hacemos ahora? Hemos perdido, ¿no? Porque es que no llevo velocidad X yo. Bueno, perdemos la racha en... Quizás... Bueno, no podía apurar porque usé Professor buscando a Crobat, ¿no? Bueno, a Zubat. Si hubiese tenido ese Zubat ahí... Es que me la tenía que jugar ahí, chat. Eran muy pocas cartas. Eran muy pocas cartas para intentarlo. Ahora acá tenemos que encontrar a Crobat. Pero no, ya no nos da tiempo, ¿no? Sobre todo porque él va a tener Helio. Y no salió. Ah, sí salió. Ok, vamos a intentar ver si se puede ganar, loco. Pero no creo, honestamente no creo. Se muere eso. No me puede snipear, pero va a tener Helio, ¿no? Ahora, si yo le hubiese metido aquí la flecha a este Absol... ¿What? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espérate que no estoy entendiendo qué está haciendo este vato. Me va a dormir, pero vas a perder toda la energía. Supongo que va a intentar... Ok, a ver. Mi plan original era retirar a Mega Absol herido y pasarlo para atrás, pero rezando a que no le saliera Helio. Entonces... Es que haber usado la flecha aquí me jode mucho, porque ahora va a meter este Altaria. Tengo Helio, pero no es suficiente, ¿no? ¿Esto cuánto? Bueno, sí es suficiente en realidad, pero claro, lo va a curar con Indeedee antes de ponerlo. Voy a seguir con mi plan original, chat. Voy a seguir con mi plan original. Porque recemos que Helio sea su última carta. Porque es que va a ser lo mismo. Se cura todo, ok. ¿Te imaginas que su mazo no lleva a Helio por alguna razón? Sería un poco troll, ¿no? Nah, yo creo que perdemos. A menos que su última carta sea Helio, ¿se imaginan? Solamente me dio alas, ¿no? No, solamente me dio alas. Vamos a... Si tuviera 2 puntos... No, igual no ganaría. Vamos a hacer esto. Qué rara su decisión ahí, casi la caga. Por eso les digo que también puedes llevar la velocidad X. En este tipo de situaciones te puede venir muy bien, la verdad. En lugar de Sabrina, fíjense que no la usé. Por ejemplo, esto podría ser una velocidad X y ahí le humillaba fuerte, ¿ah? Pero nada, honestamente a mí me está gustando más así. Una partida pues da igual, una teníamos que perder, ¿no? ¿Tienes Helio, Maboy? Obviamente. Vamos a dejarlo que gane. GG's. Bueno, espero que les hayan gustado las partidas de hoy, chat. Vámonos a la conclusión del mazo. Bueno, ya entramos al top 1000.
Chat, conclusión del mazo, les recomiendo que prueben este mazo, está bastante bien, como pudieron ver en las partidas. Ya saben que le pueden hacer los cambios a las cartas que yo les he dicho. Quizás Sabrina por velocidad X puede salvarte, pero te aseguro que también en otras partidas Sabrina te va a salvar y la velocidad X no la vas a aprovechar tanto. Por eso yo terminé escogiendo a Sabrina, pero si tú quieres, cámbiala. Y también la chica del centro Pokémon la puedes cambiar por una tarjeta roja, aunque a mí me gusta mucho también, como ya les había dicho seguramente al inicio del video. Me parece que este mazo merece una sólida S, no lo pongo en S más porque sí tienes algunos match que te pueden joder bastante, como por ejemplo Blaziken con Hitmore puede ser bastante complicado. Y también dependes bastante de robar la flecha de veneno muy rápido. Jugarla bien, tienes que saber bien, o sea, tomar buenas decisiones con las flechas de veneno porque solo tienes 2. Y también tomar buenas decisiones con Mega Absol de cuándo lo vas a meter al campo. También dependes un poquito de conseguir rápido a Crobat. Entonces, como tienes esas condicionantes de que si te salen, puedes ganar prácticamente la partida solo con eso. Si te sale, por ejemplo, turno 1 Zubat y luego Crobat es brutal. O turno 1 Zubat flecha de veneno, por ejemplo. Pero si no, pues tienes que aguantar un poco la partida, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan de este mazo, si ya lo habían visto, si lo van a jugar, si les llama la atención. Si tienen Crobat Full Art, es el momento. Por ejemplo, esta carta de Crobat es hermosa y me alegro poder utilizarla por fin de forma competitiva, ¿no? Es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.